Esta mañana, hermanos y hermanas, estaremos examinando y quebrantando la pregunta de qué es la adoración. El tema que le hemos puesto a esta predicación es adoremos bíblicamente. Me encanta la definición que nuestro amigo Juan Calvino nos da acerca de nuestra existencia. Hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. El propósito de nuestra existencia es adorar a Dios. Vivimos tristemente dentro de una cultura llena de idolatría, donde nosotros somos los ídolos. Nosotros nos hemos pintado y nosotros hemos creado dioses falsos de nosotros. El propósito de nuestra existencia no es para vivir para nosotros, no es para ser un Dios falso. No vivir para sí mismo, sino vivir para Dios. Eso es nuestro propósito. Si deseamos ser contados entre los adoradores del Señor, debemos tener un entendimiento de cómo adorar al Señor. Simplemente regresar a una pregunta básica de por qué se hace algo. Entonces, ¿por qué adoramos? Y más que nada, ¿por qué debemos adorar bíblicamente? Dice lo siguiente el doctor y pastor R.C. Sproul: la adoración no debe ser diseñada para aquel no creyente, ni tampoco para el que es creyente. La adoración debe ser y es diseñada para Dios. Tenemos que entender y ser recordados a la misma vez que la adoración no es para nosotros. El momento que la adoración se convierte para usted, o para mí, o para el que está dirigiendo la alabanza, en ese momento usted ha cometido idolatría y usted está en contra de Dios. Se ha convertido en un ídolo. La adoración es por Dios y para Dios. Dios en su gracia nos creó para su gloria. Recuerden eso. Y creo que antes de quebrantar este pasaje de Romanos capítulo 1 y capítulo 12, versículo 1 al 2, debemos de tener un entendimiento del Antiguo Testamento para que nos pueda ayudar a comprender lo que Pablo nos está dando de entender aquí. Los puntos que vamos a ver en el día de hoy son adoración en el Antiguo Testamento, los sacrificios y la ley de Levítico, Dios y su nuevo pacto, siendo un sacrificio viviente, las misericordias del Señor, el sacrificio de hoy en día, ofrendándole todo al Señor, no conformándonos al mundo, y el último punto en forma de una pregunta: ¿es tu ofrenda de amor agradable a Dios? El significado de la adoración es mal interpretada hoy en día en muchas iglesias. Y es triste eso. Y si no tenemos cuidado, también nosotros podemos ser contados entre los malinterpretadores de adoración. Un malentendido de la adoración es que la adoración es música. No. La adoración no solamente es música. Encontrarías en iglesias con doctrinas débiles y falsas que en el tiempo de adoración de un servicio está simplemente lleno de música. Muy poco que ver con la lectura de la palabra. Y no solo eso, pero también deficiencia en la adoración. Yo por eso estoy muy agradecido con el Señor y por el liderazgo de esta iglesia Renovación Church. Apenas es mi segundo domingo aquí, pero yo estoy desde que me enteré de la visión y la misión y el propósito de Renovación Church, yo descansé, yo encontré una paz, porque sé que lo que está haciendo esta iglesia para el Señor no es para la iglesia misma, para la edificación y para el crecimiento de la iglesia. No,
lo están haciendo simplemente para Dios. Entonces, yo por eso estoy agradecido con el Señor, con esta iglesia, con el liderazgo, porque ellos han establecido un fuerte entendimiento de cómo debe de ser una iglesia bíblica. Y mi esperanza en el día de hoy es que el Espíritu Santo les puede dar claridad a lo que nos está llamando el apóstol Pablo, y que pueden ser de apoyo ustedes a este ministerio, a esta obra que está pasando aquí en el corazón de Nashville, y que pueden ser de apoyo a los líderes de esta iglesia también. Apóyanlos, oren por ellos, y más que nada espero que este mensaje los anime a querer más del Señor, que salgan hoy deseando más, no que quedan satisfechos con lo que se queda aquí hoy, pero que ustedes pongan el empeño en su tiempo, aun cuando no tengan tiempo, buscar el tiempo para sacrificarle su tiempo a Dios. Entonces, vamos a empezar en el Antiguo Testamento. El primer punto es adoración en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos muchas maneras de cómo el pueblo de Dios adoraba. En Génesis 4 vemos el primer acto de adoración a través de una ofrenda. Y quiero que recuerden esa palabra ofrenda, porque va a ser muy útil para nosotros conforme sigamos en este tiempo, en este día. Génesis 4, vemos en versículo 3 y 4, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de lo mismo. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Leemos eso y vemos y podemos entender que una ofrenda es lo que le agrada al Señor. El Señor no solo ofrenda de las migajas que te quedan, de las cosas que no es de lo mejor. Al Señor se le ofrenda lo mejor y con un corazón que está en condición para ofrendar. Eso es afirmado por el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio por sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. Como dije hace un momento, teniendo un entendimiento del Antiguo Testamento nos ayuda a saborear todavía más y exprimir las riquezas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo podemos abandonar, lo tenemos que estudiar para poder mejor entender las palabras de Jesús, las palabras de los discípulos, de los apóstoles. Y más que nada también un libro que se necesita un entendimiento profundo del Antiguo Testamento es el mismo libro de Hebreos. Hay que entender muy bien y por eso quiero pasar un poco de tiempo estudiando el Antiguo Testamento, viendo los sacrificios y un poco de la ley de Levítico. Cuando hablamos sobre los libros de la Biblia, comúnmente están divididos en secciones correspondiendo el tema general. Por ejemplo, vemos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Vemos, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Pentateuco, ¿verdad? Y también son reconocidos por los libros de la ley. Ley porque eran los libros más accesibles para las personas en aquel entonces. Y era la vida para los judíos de cómo vivir. Era vida. Leyendo los primeros 10 capítulos del libro de Levítico, te dará un entendimiento más profundo a los detalles de los sacrificios dependiendo la gravedad del delito o delitos cometidos. En Levítico
capítulo 1, versículo 3 al 9 dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Versículo 6. Después degollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Esto, hermanos y hermanas, era necesario en aquel entonces para honrar al Señor. También era necesario para satisfacer al Señor por los pecados que uno cometió en ese tiempo. Regresamos a la palabra ofrenda. Preguntémonos, ¿qué es una ofrenda? Simplemente una respuesta para eso es un acto de adoración. Era necesario también que la ofrenda que ellos estaban sacrificando fuera de lo mejor, de lo de calidad. Algo que van a descubrir de mí es que yo soy gran aficionado del fútbol, específicamente el fútbol mexicano. No es perfecto, tiene sus deficiencias, ¿verdad?, dentro de la liga, pero yo soy gran aficionado de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya sea que usted sea aficionado de los Cholos de Tijuana o del equipo de Necaxa, de Don Ramón, cada equipo tiene playeras, ¿verdad? Muchos equipos tienen hasta 3 playeras. Incluso si el equipo tiene dinero o feria, tienen hasta 6 o muchísimas, ¿verdad?, dentro de una temporada. En lo personal, cada vez que yo compro una playera de mis poderosísimos Tigres, yo, en lo personal, quiero que sea la versión auténtica de jugador. ¿Qué significa eso? Es precisamente lo que los jugadores usan dentro de un partido. Entonces, yo, para sentirme dentro de mi sillón como un jugador ahí apoyando, ¿verdad?, el equipo. Pero eso viene con un precio. El precio es mucho más, pero estás pagando por la mejor tela, los detalles de calidad y pagando por lo mejor. Cuesta más, pero vale la pena porque es de calidad, te va a aguantar, te va a durar por muchos años. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy hablando del fútbol? Dios no está satisfecho con una ofrenda o sacrificio que no es perfecto, que no es de calidad, que no es de lo mejor, de las mejores telas. Dios es digno de recibir el mejor ofrecimiento. Dios es digno de un sacrificio que sea de la mejor tela, que sea de lo mejor que podemos darle. Cristo y su sacrificio en la cruz fue y es la mejor ofrenda a Dios. No una playera de fútbol, no. Cristo, solamente Cristo y su sacrificio en la cruz es el mejor ofrenda a Dios. Primera de Juan 2:2 dice,
Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aquí en este versículo, ¿qué significa Él? Cristo. Cristo es Él. Cristo es la propiciación. Él mismo, Cristo mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y es que su acto propiciacional ha sido cumplida en la cruz de Cristo. Y Él ha tomado toda la ira de Dios y nos cubrió. Nos cubrió. Y con eso el Padre Dios está satisfecho por el sacrificio que Cristo sufrió, ¿verdad? Cristo es satisfacción a Dios y Cristo es la propiciación. Si tú eres y estás contado entre los hijos de Dios, Cristo y lo que Él hizo en la cruz ha dado satisfacción a Dios. Y usted puede descansar en eso. Si no eres contado entre los hijos del Señor, de Dios, arrepiéntate y cree en el Evangelio de Jesús. Eso nos lleva al nuevo pacto, Dios y su nuevo pacto. Estamos aquí en la iglesia o en la comunidad, estamos aquí en la iglesia o en la comunidad de tu hogar y podemos estar leyendo la ley, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, y nos podemos estar preguntando, ¿y ahora qué hago con esto? Es una buena pregunta y estoy aquí para decirte, hermano, que usted ya no necesita preparar un holocausto en el día de hoy por sus pecados. Podemos descansar en el nuevo pacto que ya no nos manda a sacrificar un borrego, una oveja, un pajarito. No, eso ya no. Dios ha cubrido el precio por su sacrificio. Él fue la mejor ofrenda. En Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Versículo 9, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Lean eso otra vez, el versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. No hay que estar repitiendo los sacrificios en un holocausto, porque el máximo sacrificio ya ha sido pagado por Jesús. Hermanos y hermanas, ha venido Cristo para ser la máxima y última ofrenda. Puedes tomar todos los sacrificios del Antiguo Testamento y no valen ni siquiera el peso de una gota de sangre que Jesús derramó en la cruz. Hermanos, les animo a que ya no busquen tonterías del mundo y busquen a Cristo, porque simplemente Cristo es suficiente. Ahora, estableciendo eso, un entendimiento básico del Antiguo Testamento y la ley, nos lleva a punto número 2, siendo un sacrificio viviente. Podemos pasar meses o quizás años estudiando todo el Antiguo Testamento y solamente dentro de los primeros 10 capítulos de Levítico. Pero por hoy nomás les quise dar un entendimiento básico y también para refrescar sus mentes de lo que a lo mejor ya saben. Fue importante hablar de ese tema porque teniendo ese entendimiento nos va a ayudar a entender el peso de lo que el apóstol Pablo nos está rogando.
Entonces, con eso en mente, vamos a nuestro texto para el día de hoy, en Romanos capítulo 12, y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice así: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Una manera de ver el libro de Romanos es que está dividido en dos partes. Lo podemos ver de esa manera. Los primeros 11 capítulos nos enseña acerca de la gracia divina de nuestro Señor, de su amor, del regalo de la fe, de la soberanía de Dios y de la justicia de Dios y mucho más. Del capítulo 12 en adelante, Pablo nos enseña cómo vivir una fe, una vida teológicamente sana y rica conforme a las verdades que leemos en los primeros 11 capítulos. Entonces Pablo nos ayuda a comprender quién es Dios y sus características y sus atributos y por qué Él es el motivo para vivir una vida que es del agrado del Señor. El libro de Romanos se apoya a sí mismo. Vemos aquí en la primera parte del versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias. Paramos ahí. Hay un tono de urgencia que vemos aquí con Pablo. ¿Estará apurado el apóstol? Pablo nos está llamando la atención a las misericordias de Dios. Hermanos, les ruego. ¿Por qué? Por las misericordias. Pablo nos está señalando al Dios de los primeros 11 capítulos de Romanos. Nos dirige a las maravillosas verdades de nuestro Señor. Y Él ya ha pintado esa imagen en los primeros 11 capítulos. Como les comenté hace un momento, los primeros 11 capítulos de Romanos nos enseña de la gracia divina del Señor, nos enseña de su amor, nos enseña del regalo de la fe, nos enseña de su soberanía y de la justicia de Dios. Entonces, cuando leemos esa primera parte del versículo 1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de los primeros 11 capítulos de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Podemos y podremos registrar en nuestras mentes la urgencia y la razón de Pablo, entendiendo a qué se está refiriendo. Se está refiriendo al mismo libro que estamos ahorita estudiando, el sacrificio de hoy en día. Como estudiamos brevemente el Antiguo Testamento y el sistema sacrificial que uno tenía que hacer, bajo el nuevo bajo el pacto de Dios, aceptaba el sacrificio de animales muertos, ¿verdad? Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ahora, bajo este nuevo pacto, nos está llamando a nosotros de ser el sacrificio. Ahora, yo no estoy diciendo que ustedes tomen el lugar de Cristo, porque no le llegamos ni los talones para poder ser ese sacrificio. Lo que Dios nos está llamando aquí a hacer es vivir y ofrendar nuestras vidas en devoción a Dios. Leyendo esta parte nos da a entender que no debemos sacrificar un borrego, un toro, una vaca, sino ofrecernos en devoción a Dios. Aquí vemos que ahora nos está llamando a nosotros ser el sacrificio. Aquí vemos que la única ofrenda de adoración que tú le puedes dar a Dios es ofrecerte por completo a Él. ¿A quién nos estamos presentando? A Dios. ¿Para qué? Para su servicio. Nosotros fuimos creados por Dios para la gloria de Dios.
Y Pablo escribe en unos capítulos atrás, en el capítulo 6, de versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Tu cuerpo sirve ¿para qué? Para ser instrumento de justicia. Dios en su gracia te creó. ¿Y no piensas que debemos hacer algo para agradarlo? Hay que entender algo. Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios. Dios nos pide, Dios no nos pide lo que el mundo ofrece. Él no quiere una ofrenda de lo que viene del mundo. Lo único que Dios quiere es nuestra lealtad a Él y el ser obedientes a Él. Esto plantea las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos vivir para Dios? Obedeciéndolo. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Obedeciéndolo. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Obedeciéndole a Él, sacrificando y dando de nuestras vidas para la gloria de Dios. Esto es aceptable para Dios. Y esta es nuestra verdadera adoración. No solamente cantando canciones, no limitado solamente a oración, no limitado solamente a la Biblia. No, todo eso corresponde con sí mismo para avanzar y empujar el avance de la gloria de Dios. Toda tu vida, todo tu cuerpo, tu mente, tus talentos es para el Señor. Así es como adoramos al Señor. Aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, la verdadera adoración a Dios. No hay otra forma de adorar, solamente hay una. Llegamos aquí a nuestro punto número 3. Ofrendando todo para Dios. En el versículo 2 de Romanos 12 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Lamentable, en muchas iglesias de este día han perdido el enfoque de qué es la adoración a Dios y no han entendido que el mismo Dios que otorgó nuestra salvación es el mismo Dios que ahora adoran sin reverencia. Cuando adoramos a Dios, ya sea cualquier metodología, debemos recordar por qué lo adoramos, por qué estamos aquí reunidos en esta mañana. Pablo nos da y nos ha dado un gran motivo para hacerlo, para adorarle. Me gusta lo que dice J.I. Packer. Dice, Dios no compartirá la gloria de su salvación con sus sujetos humanos hoy. Y nosotros contribuimos nada más que nuestra necesidad por la salvación. La salvación viene del Señor y nuestra adoración debe mostrar que somos conscientes de eso. Dios no comparte su gloria con nosotros. Lo más pronto que podamos entender eso es lo más pronto que podamos adorar al Señor sanamente y solamente a Él. Dios no comparte su gloria. Por eso es que iglesias bíblicas y reformadas como Renovación Church puedan gritar Soli Deo Gloria, ¿verdad? Que es que Dios ha dado su gracia a nosotros y la salvación que Él da es por su gracia. Solamente Él es digno de toda la gloria y por eso nosotros decimos Soli Deo Gloria, porque no es para la gloria de nosotros,
es para la gloria de Dios. Dios, el creador de todo, es el único que merece la gloria. No se conviertan en ídolos, no se pinten como dioses falsos. Reconozcan que solamente Dios es Dios. Y tú eres un esclavo, eres un siervo de Dios. También aquí Pablo nos llama a no conformarnos al mundo. La primera parte del versículo 2 dice, no se adapten a este mundo. El significado de la palabra adaptación en este contexto es que no te pongas una máscara. Si tú eres un seguidor de Jesús, pero usted se pone una máscara cuando le toca ser cristiano, bueno, como dice la canción Riddle Tobar, quítate la máscara, ¿verdad? No seas tibio en tu andar con Cristo. No te adaptes a este mundo cuando estés con tus camaradas actuando como el mundo. No te adaptes a este mundo cuando estés con tus comadres hablando de groserías. Te animo a que no te adaptes a ser una persona que actúa como cristiano, que no actúa como cristiano. Te animo a que te arrepientes de tus maldades y que creas en el Evangelio y que por medio del Espíritu Santo puedan ser transformados ¿a qué? A la imagen de Cristo y a la renovación de su mente. Que todo lo que tú hagas en el mundo del pecado lo aborrezcas. Todas las filosofías, tradiciones, costumbres de mal, aviéntalas para afuera y para adentro de la cultivación de una mente que mira hacia el mundo desde una perspectiva bíblica. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16. Siendo transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Es que nuestras mentes van a pensar con las escrituras, cultivando una mente que mira hacia el mundo de una perspectiva bíblica. Yo he tenido el gran privilegio de estar estudiando en Boyce College. Es el undergrad del Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. Y la misión del seminario, la visión del colegio es cultivar hombres y mujeres jóvenes que miran hacia el mundo desde una perspectiva bíblica. Que cuando ellos se pongan a mirar hacia el mundo, se pongan lentes, pero que esos lentes sean por medio de las Escrituras, que miren hacia el mundo con la Biblia. Y creo que esa es una buena aplicación para cada uno de nosotros, de ver y cultivar una mente que mire hacia el mundo desde la Biblia. Entonces, siendo transformados mediante la renovación de nuestras mentes, es que nuestras mentes van a pensar con las Escrituras, van a ser cambiadas totalmente por lo que Cristo ya hizo. Y nosotros vamos a aborrecer el pecado y vamos a rechazarlo y arrepentirnos. Hay que ser transformados para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bueno, aceptable y perfecto es lo que quiere Dios de nuestro sacrificio. La ofrenda de Abel era buena, era aceptable y era perfecta, del agrado a Dios. La ofrenda de Caín era algo que Caín nomás dijo, bueno, pues si le gusta a Dios, le gusta, y pues si no la quiere, pues no. En este día quiero preguntarles, ¿es tu ofrenda de aroma fragante, de aroma aceptable a Dios? Y quiero tomar este tiempo para que ustedes puedan examinarse, y yo también, porque somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Que podamos examinar nuestro caminar con el Señor, que podamos examinar la ofrenda que nosotros le estamos presentando al Señor.
El mismo Pablo nos llamó a examinarnos en 2 Corintios 13, versículo 5. Pónganse a la prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que la verdad no pasen la prueba. Examínense. Y hermanos, los animo que tengan cuidado, que no ofrezcan un sacrificio al Señor que no es de su agrado. Dios ya ha hecho lo que es suficiente y nosotros debemos de darle de lo mejor. Él no merece las migajas. Él no merece una ofrenda como la de Caín. Lo que Cristo y Dios merecen es la mejor ofrenda. Y Dios nos ha dado instrucciones para cómo vivir esta vida. Hay que aferrarnos a su palabra. Ahí nos habla. Hay que estar disponibles para su servicio y hacerlo para su gloria. Esto nos conecta a la cruz de Calvario, donde el mayor sacrificio fue ofrecido por Jesús por personas culpables de su delito. Es por eso, iglesia, que Jesucristo es la máxima ofrenda de sacrificio y aroma fragante a Dios. No hay ni siquiera un sacrificio que pueda comparar al sacrificio que Cristo hizo. Jesús es el pago propiciatorio y de satisfacción para Dios. Entonces, si Jesús murió para la gloria de Dios, todos nosotros necesitamos morir a nosotros mismos y vivir para la gloria de Dios. Oremos. Dios, te agradecemos por esta mañana, Dios, por lo que tú has hecho en la cruz, Dios, por siendo ese sacrificio que cubrió todos los pecados del mundo, Dios. Sabemos, Dios, que Cristo vino con ese propósito. Y ese propósito fue y es para que reflectara a ti. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para la gloria de Dios. Ayúdanos a entender eso, Dios. Que todo lo que hacemos en esta vida, Dios, que nuestro propósito no es para nosotros. Ayúdanos a entender que el que nos da el poder para hacer lo que hacemos en la vida es por medio de Cristo. Ayúdanos a regresarle toda la gloria, el honor, el reconocimiento a Él, porque Él es digno de eso. Nosotros no. Nosotros somos tus esclavos, Dios. Somos tus sirvientes. Y ayúdanos a nosotros poder servirte de una manera que te agrade. Ayúdanos a poder venir ante ti con nuestras vidas sometidas ante ti y ofrecerte nuestras vidas en sacrificio. Ayúdanos a ser más santos cada día, Dios. Permite que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros detrás del acto de la santificación, que nosotros podemos ser más y más santos cada día. Te agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que harás y por el resto de este día, Dios. En tu nombre oramos hoy. Amén.